En relación al tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible, 2 minutos. Sí, porque ya es bastante tarde. Pero damos la bienvenida nuevamente a los hermanos, sobre todo a las personas visitas, que creo que ya no, segunda o tercera vez que vienen. Les doy la bienvenida en nombre de la iglesia, estamos muy contentos. Siempre la iglesia está contenta cuando se ve un número numeroso de gentes, familias. Así que personalmente estamos felices. El desayuno también estuvo muy magnífico, la hermana se ganaron un premio, ¿cierto? Por ello, y todo ha sido bien hasta ahora. Y ahora viene quizás lo más importante, que es la palabra, que es el centro de la vida cristiana. Y esa responsabilidad la tengo yo, también algunos presbíteros, pero básicamente yo como pastor tengo la gracia y la responsabilidad de predicar la palabra y también oficiar sacramento. Entonces es mayor. Y el día de hoy es un día especial. Bueno, sabemos que el mundo, la sociedad, no sé si en todo el mundo, pero gran parte de Occidente, creo, o América Latina, o Norteamérica, están celebrando el Día del Padre. Y creo que ya es una festividad bastante notoria. Sobre todo los centros comerciales se frotan las manos, ¿cierto? Porque sus aranceles, toda su economía sube. No sé si la Biblia habla de alguna festividad, creo que no. No, la Biblia no dice que hay que celebrar el Día del Padre. No, pero está en ¿cómo se llama? La palabra Padre en la Biblia. Entonces tengo que hablar de mí, eso me complica, o no debería complicar, porque muchas veces no somos los deseados de virtudes, como quisiéramos ser. Y inclusive dentro de la iglesia desobedecemos principios que nos complican la vida. Imagínense si uno es creyente y las fórmulas o los principios que están en la Biblia en relación a este tema de ser padre, también madre, pero bueno, ¿nos quieren celebrar? Entonces ajustémonos a las consecuencias. Este tema también es importante y radical, y si no se asume ahora como cristiano, como creyente, que ha asumido una ideología, que ha aceptado una fe, que tiene una fórmula que está en la palabra, en fin, tantas cosas, si no las vivimos como Dios manda, se podría decir, estamos complicados. Entonces, por eso digo que es un desafío predicarnos a los padres, porque de repente actuamos irresponsablemente. Hay que decirlo. Aquí no quiero romantizar el tema. Qué lindo el papá. Obviamente no te llevar una rosa como a la mamá, pero no sé, pues, una corbata, un pañuelo, quizás. Pero la Biblia es clara al respecto con muchas materias y muchos temas. Y sobre todo el tema, no me voy a mover tanto, sobre todo el tema de la paternidad. Sobre todo el tema de la paternidad, pero circunscrita no en el aire, no en lo etéreo, sino que dentro de un matrimonio, ¿cierto? Y yo sé que eso para muchos le complica los oídos y no resistimos. Y también entiendo que la sociedad actual ha cambiado radicalmente, que ya no está estructurada como hasta los años 50, de que había una familia, que había un padre, una madre, ya no está así el tema. Ya fue ya, como alguien diría. Pero eso es afuera. El genio de la iglesia es que la iglesia o la palabra rescata estas virtudes que son eternas y las coloca a nosotros para ver la diferencia. Y la diferencia está solamente en procurar hacer la voluntad del Señor. Sé que en muchos aspectos es complejo hacer la voluntad, que por naturaleza tiendo a hacer lo contrario. Pero bueno, la Biblia también habla del padre, de la madre, pero también habla de la familia. Y es en ese seno, en ese hogar, donde pueden darse las más grandes virtudes, como las más grandes crisis. Porque, insisto, ser padre o ser madre, o los hijos, no vienen del aire, sino que vienen de un lugar que Dios ha diseñado. La familia es un diseño de Dios.
No ocurrió en el año 1990, ni el siglo V, ni el siglo XVI, sino que la familia tiene lo que la Biblia tiene como existencia. En ese marco tenemos que hablar de este tema del Padre. Y como bien digo, hemos cometido errores. Alguien dijo por ahí que nuestros hijos, padre e hijo, ¿cierto? Es la relación que hay, vienen a nuestras vidas como una hoja en blanco. Y depende de nuestra gestión o nuestro cometido o nuestra conducta, es lo que va a quedar reflejada en ellos. Así que es un tema no tan romántico, que puede serlo, claro, es bonito celebrar al papá y a la mamá también, y la torta, el completo de residencia, esto fue muy bueno, pero la Biblia es clara, la Biblia es seria, sobre todo en estos temas que son radicales que pueden hacer la gran diferencia. Tengamos un breve momento de oración. Señor y Padre, ayúdame en esta mañana para tratar este tema con la delicadeza, Señor, y la prontitud, Señor, que tú tienes a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos, sobre todo a los padres. Ten misericordia a nosotros, Señor, y a la familia también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del Padre, el tema del hombre, hay que hacer un rastreo, hay que rastrear la historia y lo encontramos justamente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Abrimos rápido, ¿no? Si hacemos un rastreo de la historia, encontramos que la Biblia, el Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, el hombre tiene necesariamente que dar la impronta, tiene que dar ¿cómo se llama? La medida, ¿ah? Porque fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de las bestias. Entonces, nosotros tenemos una moral diferente, una justicia que nos diferencia de las demás criaturas. Somos agentes razonables, somos criaturas que tienen creatividad, podemos diseñar, pensar y crear. O sea, somos, en este caso, hijos de Dios. Qué fantástico. En la Biblia nos habla de un tiempo determinado, pero se dice que Adán y Eva, Adán en este caso, conversaba con Dios. Tenían un diálogo, había una comunión. Pero ya en el capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia, se ocurre la debacle. Y la debacle fue producto del pecado. Pongámosle el nombre que quieran. Mal social, una enfermedad, o sea, es una especie de tensión o retener lo que a mí me gustaría hacer, por ejemplo. Como algún filósofo lo dijo por ahí, o algún psicólogo. Pero la Biblia dice que el tema es pecado. Y pecado es violar la ley de Dios. Y ese pecado que cometió Adán y Eva, en este caso Adán, porque fue el representante legal como padre de las naciones, como padre del género humano, nos afectó a todos nosotros. Y no basta con leer el periódico o leer la noticia cómo está la sociedad actual, sino que basta con mirar nuestras propias vidas, cómo estamos. Entonces, el problema del mal es el problema que el hombre mismo ha generado en un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Y eso ha tenido una debacle a través de la historia. Eso ha producido las guerras, ¿cierto? Las muertes, las matanzas, el pillaje, el robo, el secuestro, el homicidio, todo lo que tú te puedas imaginar. No Dios, sino que el hombre como criatura. Pero dice la palabra de Dios que Cristo vino a restaurar todas las cosas. Amén. Y justamente ante esa maldad humana, que es evidente hasta el día de hoy, el hecho de que Cristo haya venido a este mundo no fue tampoco por algo romántico, sino que fue por un hecho, una verdad, un mal que tenía que ser sanado. Un gran rescate. Y ese gran rescate lo hizo Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por ti y por mí. Ponele nombre. Pedro, Juan, no sé, Alberto, Guillermo. Esa fue la realidad. Para salvar lo que se había perdido. Entonces, este concepto del Padre se ve a través de la historia desdibujado. La familia también, por ende, se ve dibujada. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, cuando se construyó el Nuevo Testamento, cuando se escribieron estas cartas, justamente se hablaban de estas materias. Porque la sociedad en el tiempo de Pablo, la sociedad en el tiempo de Cristo era una sociedad fragmentada, casi igual, inclusive yo creo que ahora es peor, en el día de hoy. Los roles se habían desprolijado, confundidos, los hijos no tenían ninguna trascendencia en la sociedad de aquel tiempo, la mujer no valía absolutamente nada,
Bueno, tampoco es tan raro porque hace el siglo pasado, en los años 40, 50, se le permitió a la mujer tener voto, ¿cierto? Y la mujer se va a la universidad, le era negada la estudio universitario en el siglo pasado. O sea, la cosa no ha cambiado tanto, pero sí ha tenido un efecto, ¿eh? En el tiempo de Cristo, los hijos no valían nada o tenían muy poca validez. La mujer no valía nada, no era testigo eficaz ante un tribunal, no servía a su testimonio, en fin. Y el matrimonio, la unión justamente conyugal, tampoco. El cristianismo lo que hizo fue restaurar lo que se había perdido, lo que se estaba perdiendo. El cristianismo justamente ahora valida al hombre y a la mujer, le da dignidad, los dignifica. El cristianismo dignifica a los hijos. No es necesario ver los derechos humanos donde hablan de los hijos y sus deberes y sus regalías y sus requisitos y sus privilegios, sino que hay que ver la Biblia para darnos cuenta que Dios vino a restaurar las cosas, colocó al hombre, a la mujer y al hijo en este caso, ahí donde en principio tenían que haber estado. Y vuelvo a insistir, el pecado como mal general, inherente en el género humano, ha desvirtuado todas esas cosas. Por eso estamos aquí como iglesia, para comunicar esta verdad del Evangelio, que en Cristo todas las cosas son mejores. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, si alguno, hombre o mujer, ha no solamente memorizado, retenido, sino que internalizado justamente el Evangelio, necesariamente las cosas tienen que ser diferentes, ¿ven? Tendrían que ser diferentes. Y si yo 20, 30, 40 años me farrié la vida, nos farreamos la vida, el Evangelio restaura todas las cosas. El Evangelio, solamente el Evangelio, la palabra de Dios puede restaurar esa vida perdida. No solamente en el plano eterno, sino que aquí y ahora. La Biblia nos habla de Dios, y si hay que hacer una oración y darle el reconocimiento a Dios como Padre. El Padre por excelencia para el mundo cristiano, para los creyentes, es Dios. Porque Dios es una persona, no es una energía, es un ser, no criatura, es un ser que tiene atributos y virtudes. En el Antiguo Testamento, fíjate que no aparece en ninguna parte la palabra Padre. Me puse a estudiar, he visto algunos autores que le ven la materia. No se habla de Dios en el Antiguo Testamento como Padre. ¿Saben quién fue la primera persona que habló de Dios como Padre? Cristo. Cristo. Y en la oración del Padre, Padre nuestro. Ahí empieza el Padre nuestro. Jesús lo formuló, Padre nuestro. Ya no es un Padre, ya es un Dios lejano, si bien es cierto un Dios creador, que tiene el control y gobierna su universo, pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Cambia la figura, Padre nuestro. Ese Dios que creó el universo también es mi Padre. Padre de los creyentes, Padre de los cristianos. Por eso hago este énfasis primero, porque si nosotros somos padres, porque Él nos diseñó de acuerdo a Él mismo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si bien es cierto el nombre Padre no era un nombre antiguo testamentario en el Antiguo Testamento, pero era Dios Padre. Y con todas las virtudes y con todas las connotaciones que tiene el Padre. Protector, que cuida, no solamente protector y que cuida, sino que proveedor, el Padre. Son esas características que están en la palabra, al igual que la mujer tiene características, el hombre, como rol, tiene características que lo identifican. Y que esas características vienen del Dios proveedor, el Dios que ha creado, el Dios que nutre, el Dios que bendice, el Dios que cuida. Pero eso se ha perdido. Y cada día más se está perdiendo. Basta con mirar en la sociedad actual como la figura del padre que ha afectado radicalmente a la sociedad.
Y el robo, el pillaje, la muerte, la droga, en fin, el secuestro, toda la maldad parece que en este último tiempo se ha concentrado. ¿Ah? Como que algo está haciendo un destilado de maldad, ¿cierto? Y se está viendo cada vez más fuerte todo esto. Y yo creo que un gran agente de daño y de quiebre de toda esta cosa valórica es el hombre mismo. Digo, como muchas veces no deberíamos escandalizarnos lo que está ocurriendo afuera, porque hay hombres y mujeres que no tienen a Dios en su vida, no tienen un parámetro, no tienen una justicia al cual seguir. Lo que nos debería escandalizar es que lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas como cristianos. Por eso es importante que entendamos este punto de vista como creyentes. Somos nuevas criaturas, ¿amén? ¿O no? Somos una nueva creación. A través de Cristo y su sacrificio y el Evangelio, una nueva creación. Bueno, decíamos que Jesucristo fue la primera persona que hizo la connotación radical de que nombró a Dios como Padre, protector, cuidador, bienhechor. La carta de Pablo, rápidamente a los Efesios, dice lo siguiente, en una de sus partes en cuanto a lo que significa ahora nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 1, no lo busquen, dice en cuanto a Dios Padre con nosotros, dice en amor, está describiendo justamente las bendiciones que Dios a través de Cristo ha derramado para la iglesia, ahora nosotros, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Amén. Fuimos adoptados, hermano. Ustedes saben lo que es una adopción y cuánto cuesta una adopción y cuánto drama significa una adopción. Y la adopción es el acto por el cual un hombre, una pareja, en este caso un matrimonio, toma como hijo al no hijo. Y en ese momento del pacto que se hace, se asumen todas las responsabilidades del padre, en este caso de los padres, para con ese hijo. Es tan igual que un hijo natural ante la ley. Tan igual como un hijo natural. Estábamos muertos en delito de pecado, dice la Biblia, por causa de la maldad, por causa de mi pecado. Y dice la palabra que Él nos adoptó como hijos. Entonces ya hay una cosa que no nos podemos justificar. Pero es que a mí nadie me dijo. Los creyentes, la iglesia, ha de manifestar, ¿cierto?, estos principios elevados y hacer la diferencia. Jesús dijo que vosotros, la iglesia, serían la luz del mundo. Amén. La luz del mundo en un mundo oscuro, de tinieblas, de maldad. Y que seríamos también la sal de la tierra. Y la sal en aquel tiempo, ¿para qué significaba? Para permitir que la putrefacción de los alimentos no ejerza, sino que preservaba la putrefacción. Para eso es la sal. La iglesia es un agente de detención de alguna manera del pecado o de mitigar el pecado. Tenemos una responsabilidad entonces con nuestros propios ejemplos. Y en esta relación de padre ahora, la carta de Pablo a los Colosenses, Efesios, Colosenses capítulo 3, del 18 al 21, dice lo siguiente. Aquí no le va a gustar a muchas personas, aquí no le va a gustar a muchas mujeres en este caso, pero es parte del cuadro, del marco donde el rol del padre tiene que darse, no en otra parte, igual que el rol de la madre. Dice casadas, estad sujeto a vuestros maridos. ¡Wow! No me quiero sujetar a nadie, me mando sola. ¿Se dan cuenta que hay un principio ahí que se rompe? Hay una debacle. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, o como conviene en el Señor. Maridos, o sea, esposos, por ende padres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya no está hablando de una sujeción, sino que está hablando del marido, que tenemos que amar a nuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Ásperos con ellas.
Tal vez puede empezar con una especie, no sé, un enojo, una molestia, echaste mucha sal a la comida, no sé. Pero esta cuestión escala. Entonces hay violencia intrafamiliar. Y está la ley. Y hay muchas cosas que son tremendamente desagradables. Tremendamente desagradables. No sé si tú has pasado alguna experiencia similar a esta que pasa cuando hay violencia intrafamiliar. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced, ¿qué dice? A vuestros padres. En todo, porque esto agrada al Señor. Y si como padre me porto como yo quiero y hago mi voluntad y no cumplo el rol de padre, ¿qué le puedo exigir al hijo? ¿Que éste se someta a mí? El daño que los padres ejercen sobre los hijos es tremendo. Es tremendo. Voy a hacer un poco, de repente se me criticó el otro día que era muy autorreferente, pero voy a ser nuevamente autorreferente. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, creo que muchos lo saben, pero para los que no saben, esto me dañó mucho a mí durante muchos años de mi vida. Casi 20 años, ya estaba casado inclusive, y tenía esa sensación de que tenía que irme porque mi padre se quitó la vida. Llegó un momento dado en mi vida que cumplí 28 años y dije, hasta aquí queda mi vida. Tenía tan metido en la cabeza el tema del papá y el tema violento como él se me fue de mi vida, que me marcó hasta los 28 años. Entonces, por eso digo, la figura del padre no romanticemos, hagamos lo que tenemos que hacer. Seamos responsables donde tenemos que ser responsables. Como esposo dice que no tenemos que ser ásperos con nuestras mujeres. Porque uno sabe que empieza un problema, pero no sabe cómo va a terminar al final de cuentas. Y como padres, justamente, tenemos que procurar que nuestros hijos se críen en un ambiente sano. No con abundancia, no con dinero, no con cosas materiales. Porque las cosas materiales no van a suplir nunca la necesidad de la carencia del amor, del afecto. Eso lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, a la iglesia de Colosa. ¿Se dan cuenta? A hombres y mujeres que estaban perdidos, que fueron rescatados por el Evangelio, pero tenían que vivir de una manera diferente. Estar en la iglesia o entrar en la iglesia no es solamente una cuestión espiritual o espiritualista para sentirme mejor, para llenarme de vibras, de energía. No, estar en la iglesia, estamos aquí en la iglesia porque estamos dispuestos al cambio, ¿no? Amén. Estamos dispuestos a tomar la cruz, que nos va a costar, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como cristianos en todos los aspectos de nuestra vida, básicamente en esta hora como padres. La carta de Efesios nuevamente, capítulo 5, Efesios capítulo 5, de los versículos 25, dice lo siguiente. No. Perdón, sí. 5, 25. Maridos, dice, nuevamente, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en el versículo, capítulo 6, a continuación, del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice la palabra, y seas de larga vida sobre la tierra. Pero si cuando vemos una figura paternal que no está, que parece que es muy cotidiano, muy común ahora el padre ausente, no presencial, ni siquiera aporta. Y muchas veces estos mismos casos, estos mismos ejemplos se dan dentro de la iglesia.
Parece complicado el tema. Y a los padres les dicen en cuanto a los hijos: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Con estos versículos uno tiende a quedar claro justamente la figura del padre, el rol, más que la figura, el rol que tenemos como padres, no en un momento dado de nuestra vida, sino que toda la vida. Lo que podemos proyectar a nuestros hijos hace la diferencia. Si nuestros hijos ven una actitud hostil, si ven una falta de amor por la familia, por el hijo, por la hija, un descuido, no solamente de las cosas materiales que son parte de nuestro rol como proveedores, sino que de la parte más esencial, sobre todo los primeros años de la vida de un niño, la calidad, el amor, el afecto, va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros como padres. A todos los papás que están esta mañana aquí y a los que han de ser el día de mañana. Tienen una vara alta. Tenemos una vara alta que alcanzar y nos va a ir bien, amén. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, que no es gravosa al final de cuentas, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. No nos cansa, no nos abate, sino que nos restaura. Y si estamos en este momento en un peldaño bajo como padres, procuremos subir ese peldaño. Procuremos enmarcarnos en lo que la Biblia habla en cuanto a nosotros como personas, primeramente como esposos, porque insisto, ser padre no está en el etéreo, está enmarcado en una relación de un hombre y de una mujer. Ahora, si el Señor me llamó a este tiempo en mi vida, breve, si el Señor me llama en este tiempo, procurar hacer justamente la voluntad del Señor, a lo que me tocó en conocer al Señor. Una buena madre, un buen padre, y si el escenario no es el propicio, no hay un vínculo en un matrimonio, como la Biblia lo señala, tampoco lo borremos. Ejerzamos justamente nuestro rol dentro de ese marco, pero procurando, y con esto termino, procurando llegar a hacer la voluntad del Señor. Llegar a ese punto, porque eso te trae bendición realmente. Tengamos oración. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que siempre es central y siempre nos centra también a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender estas verdades, que cuando las ejercemos y las vivimos, necesariamente tienen que hacer la diferencia. Te ruego una mención especial por cada oyente en esta mañana, por cada hombre, mujer, por cada hermano, hermana, por cada niño que ha escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Hermanos, les invito a que nos pongamos en pie y entonemos la alabanza, la ley de Jehová es perfecta.